Hace ya casi 2 siglos que un predicador inglés llamado Whitehorn recorría los caminos del Levante español explicando los principios de su secta metodista. Los metodistas eran y son incansables sermoneadores. Pero el señor Whitehorn, también hacía sus pinitos literarios, de modo que nos dejó una relación de sus viajes, de la que ya hemos extraído algunos fragmentos. Los que corresponden a lo que hoy llamamos provincia de Alicante se inician así. Oh, señor, estoy en Palestina. Naturalmente no estaba en Palestina, pero la imaginación fogosa de Mr. Whitehorn trabajaba así. En medio del desierto arenoso, por doquiera poblado de cactos y chumberas, surge el olivo antiguo y la higuera rezumante de mieles y el sencillo almendro. Las gentes que habitan estas tierras son, también, un poco como las que yo imagino poblando la Judea y la Samaria y la Palestina toda en los tiempos descritos por la Biblia. Ay, ¿quién se lo iba a decir al predicador? Su Palestina convertida en un emporio del ocio y una Babel de las lenguas. Podríamos seguir su viaje de norte a sur, según él lo hizo, por la costa. Y lo primero fue Denia. En la ciudad de Denia destaca un hermoso castillo que parece enorgullecerse de los naranjos, granados y almendros que tiene a sus pies. El puerto es asimismo importante y antiguo, hasta el punto de haber sido griego y romano. La gente es buena y hospitalaria, aunque reticente ante predicadores como yo, que traen novedades sobre sus viejas creencias. Aquí el predicador debía moverse como podía por los antiguos caminos costeros. O quizá no. Es posible que no pudiera referirse por ello a los accidentes costeros que son los cabos de San Antonio y de Lanao, y que tampoco recalara en Javea. Javea. Callejas que mantienen el aire antiguo en medio de una maraña de recientes casas de fin de semana. Hay un pasaje concreto entre lo poco que nos ha quedado del manuscrito del pastor Whitehorn que nos aleja momentáneamente del litoral. Se ve que hizo una excursión a Alcoy con miras a redimir a aquellas gentes de sus pecados, la lujuria entre los más notorios. Alcoy es una población muy grande y muy trabajadora. El Señor la ha dotado de 2 ríos que allí se convierten en uno, y gracias a ellos, los alcoyanos disponen de energías para sus industrias. He observado cómo aquí, como en otros muchos lugares de esta zona de España, acostumbran a cubrir las cúpulas de sus iglesias con brillantes azulejos. Esto contrasta con la habitual sobriedad española en la decoración de sus templos. La pasión por el color es uno más de los aspectos de la sensualidad de esta tierra. No estoy muy seguro de mi papel ahora, luchar o no contra la sensualidad. Quisiera consultarlo con nuestro amado fundador, el santo doctor John Wesley, pero ya el Señor le tiene en su gloria.
En su ruta norte-sur, seguramente por problemas de comunicaciones o transporte, el predicador no debió estar en Calpe ni en el peñón de Ifac. El peñón, como su mismo nombre indica, es una peña grande, una peña emergida del mar. Y aquí caben todas las comparaciones, porque esta roca casi marina tiene todas las facetas de un rostro fantástico que cambia según desde donde se le mire. ¿Qué sugiere? Veamos. El rostro de una mujer dormida, la proa de un barco, la cabeza de un gigantesco animal marino. Para completar lo paisajístico de la estampa, hay unas salinas al pie de Ifac que ponen una geometría colorista y unos espigones que parecen los brazos de un pulpo pacífico y blanco. Volvimos a la costa, pasando por el precioso pueblo de Guadalés, al cual se accede por complicadas rutas entre peñascos. A los antiguos habitantes de Guadalés, que eran moriscos, se les supuso complicidad con los piratas de la Berbería, que devastaron las costas levantinas españolas durante siglos. Tras 2 días de reposo y un par de predicaciones, dimos en un lugar al que llaman Altea. Muy bonito, muy blanco, con un aire musulmán. Me llamó la atención el gran número de ventanas. Esto contrasta con la costumbre árabe de abrir sus huecos solo al interior de los patios. La vieja Altea. Cualquiera sabe quién la vio primero. ¿Los fenicios? Los últimos que la vieron fueron artistas variados de todas las disciplinas y de todas las nacionalidades. Allí siguen. Lo que contrasta singularmente con lo que hoy sabemos de ciertos lugares es la visión del señor Whitehorn hace casi 2 siglos. Paramos en aldeas costeras que no son más que pueblecitos de pescadores. Uno de ellos tiene el nombre árabe de Benidorm y el otro el muy sugerente de Villajoyosa. Son parajes donde la luz es tanta y el aire tan sutil que invitan a la meditación y al sosiego. Bajo un cañizo junto al mar, en Benidorm, he releído la vieja sabiduría de la Biblia. Más vale un puñado de reposo que 2 puñados de fatiga en cazar viento. Cazar viento, cazar viento.
Esto puede pasar como una premonición del predicador. Lugares de reposo para cazadores de viento. Tanto en Benidorm como en Villajoyosa quedan recuerdos de lo que viera en sus tiempos el señor Whitehorn. Poca cosa. Murallas, barrios de pescadores. Todo muy sumergido por la civilización del ocio vertical, que por otra parte también tiene derecho a la vida, y es hermosa lo mismo que es agresiva. No conviene olvidar una cosa. Alicante no es únicamente una costa. Y aunque hayamos de apartar por un momento el viejo legajo, es nuestra obligación volátil advertir de cosas que difícilmente podría ver un viajero del siglo XVIII y que sin embargo estaban a tiro de culebrina o poco más. Alicante tiene sus serranías muy cercanas a las colmenas de los cazadores de viento, paredes de piedra que abrigan a los arenales. Algunos de estos accidentes de la orografía son tan singulares como el Puig Campana, que parece un gran corte en un queso de piedra. Hay creyentes actuales, y no precisamente metodistas, que afirman que por aquí se posó la primera nave procedente del espacio exterior. La capacidad de creencia del ser humano es inescrutable. Siguiendo un poco los senderos del interior alicantino, una observación. Esta tierra desértica, esta segunda Palestina que observaba nuestro sermoneador, tiene oasis inmensos, huertos, regadíos. No hay ríos, sino ramblas secas que a veces arman catástrofes. Pero hay agua. Hay una industria de milenios que saca el agua del subsuelo o lo embalsa en albercas, en aljibes, en cisternas, en pantanos. El embalse de Tibi es uno de los veteranos en España. Andará para cumplir los 400 años. Los jaramagos le adornan y le carcomen los sillares de la vieja presa. Hablando de agua, aunque sea en estado sólido, por aquí tenemos otro de los párrafos del predicador Whitehorn. Corresponde sin duda a una de sus excursiones apostólicas por el interior. Vimos una curiosa construcción a la que los naturales llaman Pozo de la Nieve. Es un hoyo inmenso, cubierto con una cúpula de ramas y paja. Allí, en tiempo de invierno, almacenan la nieve bien prensada y la tapan. Cuando llega el verano, van troceando el hielo restante y lo llevan con caballerías hasta las ciudades, para aliviar con sorbetes y bebidas frías la sed de los pudientes. Hay un refresco muy popular por aquí, hecho de un pequeño tubérculo machacado y enfriado con la nieve procedente de estos pozos. Es un líquido blanco llamado horchata. La señora Whitehorn, que me acompaña en este viaje, se muestra encantada con la habilidad de estos gentiles para la confitería, seguramente heredada de sus antepasados árabes. Me preocupa la incontinencia que ella muestra comiendo, entre otras delicias de la repostería, el dulce al que llaman turrón, hecho de productos bíblicos, almendra y miel. En la ciudad de Gijona hay heladeros y turroneros.
hay que abrir forzosamente un paréntesis en el manuscrito del metodista para insertar una breve consideración acerca de la industria alicantina, que cuando él viajó por aquellos pueblos estaba en pañales. Es una industria aún muy artesanal, pero muy propia. Los juguetes de Iby y O'Neill, los calzados de Elda, las alfombras de Crevillente, los mármoles de Novelda. En Novelda lo que llama la atención es, más que el castillo de la Mola, el santuario moderno de la Magdalena, que parece inspirado en las obras de Gaudí. ¿Qué hubiera dicho un viajero de aquellos años de haber visto lo que hoy son las interminables playas, las enormes extensiones de arena y edificios, como San Juan? San Juan. Sí hay una referencia a San Juan en el texto de Whitehorn, seguramente cuando iba camino de Alicante. Es común, por este levante de España, celebrar festejos de orden profano, principalmente asociados a los solsticios. El de verano coincide con la festividad de San Juan y es una fiesta de fuego, seguramente heredada de los viejos cultos al amor y la fertilidad. Curiosamente, no es una fiesta diurna, sino nocturna. Hay hogueras por todas partes. Otras fiestas recuerdan la rivalidad antigua entre moros y cristianos. Son farsas con mucho gasto de pólvora. Es peculiar que gentes de un mismo lugar no tengan inconveniente en representar el papel de uno o de otro y se peleen ficticiamente. Siempre ganan los cristianos al final, pero los moros, que también son cristianos, acaban bebiendo con ellos y tirando trabucazos. Cuando les pregunté sobre estas cosas, se rieron mucho y me ofrecieron un vaso de vino moscatel. La ciudad de Alicante está acogida a un cerro, sobre el cual se levanta un castillo. Esto se repite mucho en España. El cerro se llama Benacastil y el castillo, sin duda de origen muy remoto, hoy es denominado de Santa Bárbara. Alicante actual. Los barrios altos trepando hacia el castillo son el recordatorio de lo que esta ciudad fue. Pero ni ellos, ni el ayuntamiento, ni las iglesias de Santa María y de San Nicolás, ni los palacios de esta zona vieja pueden competir con la Alicante expansiva que se prolonga a sí misma, crece como un niño sobrealimentado. Al sur de Alicante hay un pequeño lugar de pescadores que se llama Santa Pola, con una gran torre de vigilancia. Estas torres prevenían de las incursiones piratas. Todavía permanece por aquí el recuerdo de aquel terrible Barbarroja,
que de vez en cuando desembarcaba en esta costa, los saqueaba todo y se llevaba mujeres y niños para venderlos como esclavos. Frente a Santa Pola está la isla de Nueva Tabarca. Es un islote más bien. No hay árboles, salvo alguna que otra palmera. Es un pueblecito de pescadores con un atracadero a un extremo de la isla y un faro al otro extremo. Solo la Torre de San José y algunos otros vestigios recuerdan el pasado de la isla. Vieja guarida de piratas, repoblada en tiempos de Carlos III con unas cuantas familias genovesas rescatadas de su cautiverio en la isla de Tabarca, junto a Túnez. De ahí lo de Nueva Tabarca. Al llegar a Elche, al predicador Whitehorn se le exalta la vena lírica. Oh Elche, toda envuelta en palmeras, toda regada de sol y aire limpio. He releído otros pasajes del Eclesiastés para mi predicación de mañana. Y lo que yo compruebo es que la felicidad que conviene al hombre es comer, beber y gozar de bienestar en todo el trabajo que se toma bajo el sol durante los días de vida que Dios le ha dado. Del famoso misterio de Elche no deja referencias el manuscrito, quizá por pruritos religiosos. El misteri, no obstante, merece una cita al pasar sobre Elche. Lo mismo que el huerto del cura, la torre de la Calahorra, la basílica de Santa María o la lonja gótica, donde Calendura y Calendureta marcan las horas a martillazos desde los tiempos en que merodeaba por aquí el predicador británico. En esta zona desértica, palestiniana, poblada de palmeras, sí hay un río. Este río se llama Segura. Sus aguas, atravesando comarcas áridas, propician innumerables huertas. Orihuela es una ciudad que vive de ello. Las huertas de Orihuela tienen una geometría perfecta y un colorido variado. Están tan cuidadas como si fueran objetos personales. Orihuela episcopal y universitaria. Orihuela presidiendo con mucha seriedad toda la vega del Segura. Orihuela con su cerro protector, no faltaría más. Y en su cerro un antiguo seminario que domina los palmerales y la vega por donde el Segura se va, plácido y exprimido, al mar. Al mar en Guardamar. Estos caminos de la costa han venido a traernos a un terreno húmedo, de marisma. Los naturales suelen ser pescadores, pero muchos de ellos trabajan la industria de la sal. Nunca vi cosa semejante en Inglaterra. Imagino que es de aquí de donde procede la sal con que aderezamos nuestros platos. En grandes parcelas, estos habilidosos salineros ponen a desecar millones de hectolitros de agua marina. Poco a poco, el agua se va evaporando y produciendo colores diversos. Este universo de sal parece creado para la fantasía del hombre.
Era Torrevieja. Allí cerraba el predicador Whitethorne un capítulo de su crónica de viajes, en la zona de salinas y albuferas. Llegaría él a ver el revuelo de los flamencos emigrantes, las grandes y hermosas aves que vienen y van a los mismos lugares donde sus antepasados iban y venían. Dijo una vez un murciano, después de haber recorrido palmo a palmo su provincia, que era como un jardín plantado en mitad de un desierto. Hay aquí una mano mora, o quizá romana o fenicia, una mano con siglos de antigüedad, que inventó la ciencia del regadío, un sistema arterial que aprovecha poca agua, pero la aprovecha muy bien. Lo que más define a Murcia, antiguo reino musulmán de Murcilla, es el cuidado laborioso de la tierra, el mimo con que se lograron del erial los frutos más diversos. En el principio fue el río Segura y su afluente el Mundo. El Mundo, qué nombre para tan pequeño río. Fue el Segura, sí, el caudal único que cruzaba los arenales y eriazos del norte del reino para caer en manos de quienes le bifurcaron 1000 veces. Elevaron el nivel de las acequias con ingenios gigantes, norias y aceñas, hasta crear un vergel que ya es más que milenario y se conoce por la Huerta de Murcia. Una sensualidad vegetal que envolvía los goces cortesanos y servía de inspiración a los poetas. Hay unas jarchas, pequeñas canciones, que nos recuerdan aquella cultura. El nombre de su autor se desconoce. Escribió hacia el siglo XIII y tenemos una versión muy posterior. Los jardines de la tierra donde florecen los colores y los aromas brotan, hacen amena la vida del hombre. Porque es la mano del hombre la que hace hervir la sangre de la tierra, de modo que sus bienes abundantes sean así como hijos del hombre, pues el sudor del hombre es el esperma que engendra todo fruto. Así sucede porque Alá es el hombre. Solo Alá es grande. El jardín murciano ha cambiado mucho. El agua se saca de las profundidades, se embalsa en lagunas artificiales, se distribuye gota a gota en cultivos bajo plástico. Frutos tempranos y labores llamadas de primor. En el fondo es lo de siempre, una agricultura primorosa. Murcia es una ciudad envuelta en una manta verde.
El santuario de la Fuensanta, la principal devoción murciana, domina todo el cinturón vegetal donde alternan palmeras y limones. Y una ciudad que crece mostrando cómo el hormigón puede tener raíces hortelanas. Murcia y sus vestigios, los puentes, la catedral. La catedral de Murcia resume en barroco el espíritu murciano, que es así, una mezcla de barro, piedra y azulejo, lo perecedero, lo duradero y lo colorista. La torre de la catedral tiene 100 metros y varios cuerpos. Los metros le dan la estatura, y los cuerpos, con sus distintos estilos, le marcan la edad. Esta torre, iniciada hacia el año 1500, conoció muchos arquitectos y fue rematada casi 3 siglos más tarde de su primera piedra. Creció tan lentamente como un árbol. No así la portada. La portada se hizo de una vez, en pocos años. Es un delirio barroco de salientes y huecos, figuras, columnas y hornacinas. Allí está, si no la mano, el espíritu de Salcillo, o quizá ambas cosas. La tentación de todo cronista es quedarse en lo que sobresale. Cuando no sobresalen torres, sobresalen torreones, restos unos del poder eclesiástico y otros del poder feudal. Las torres subsisten mal que bien. Los torreones solo son huellas. Los restos del poder civil, en Moratalla, nos llevan al norte murciano. Moratalla, donde Murcia deja de ser manchega. Calasparra. Calasparra, junto a un río Segura que es aún joven, y las aguas dispersas sirven para el arroz o se embalsan en el cenajo. En esta tierra de sudores milenarios, Calasparra tiene un santuario excavado en la pura roca caliza. Se llama de la Esperanza. Cieza, y seguimos en la Vega Alta del Segura. Del viejo castillo, una pared enteriza pretende mantener erguida toda una historia de batallas que vienen de un milenio atrás. Indiferente a la ruina del pasado, Cieza es una gran ciudad rodeada de sus huertas. Vega Alta del Segura. Abarán, hortelana. Blanca, cuyo nombre contrasta con el gran risco que la protege, la Peña Negra. En Blanca, las aguas del Segura se represan con las del trasvase que trae las del Tajo para luego desparramarse por las vegas del sur. Pero siguiendo con las aguas, ¿quién no ha oído hablar de las de Archena y Fortuna? No todo va a ser agua.
Un poco más arriba en el mapa, entre Albacete y Alicante, Murcia tiene una parcela muy grande dedicada al vino. En invierno, las líneas de las cepas motean un terreno amarillo. Jumilla, ciudad vinatera donde las haya. Cuando se levantó el castillo y mucho más tarde la iglesia de Santiago, Jumilla estaba ya rodeada de viñas. Yecla, como Jumilla, vive del vino, pero también del mueble. Un peñasco cóncavo acoge a la ciudad y un santuario en alto hace que suden los devotos de a pie. El centro murciano es una serranía. Allí está Caravaca, ciudad muy principal que fue de los templarios y de los caballeros de Santiago. En su castillo dicen que el último rey moro de Murcia se hizo cristiano. El santuario de la Veracruz, plantado entre las defensas del Alcázar árabe, quiere ser testimonio de esas y otras historias. En Ceejín hay otro santuario. Esta tierra de agricultores moriscos fue cristianada sin reparar en gastos. Véase una muestra más. Ceejín y el convento franciscano donde recibe culto la Virgen de las Maravillas. El río Quípar se supone que pasa por allí, pero sin agua para frustración de los puentes. En el mismo cauce, las huertas desafían valientemente el peligro de las avenidas. Ciudad flotante sobre un mar de huertas, llamó a Ceejín un poeta murciano. Trotando por el aire estas sierras murcianas, se impone echar un vistazo de pájaro a lugares como Bullas, en la comarca del Carrascalejo, donde se produce un vino de especial personalidad. Mula, cuyo nombre seguramente viene de muela, más que nada por la muela de roca donde se asienta lo que fue poderoso castillo. Pliego, que también tiene castillo residual, porque la carie de los siglos le tiene carcomido el almenaje de la única torre que le queda. Y así, volando, volando, quedan a vista de pájaro lugares como Campos del Río, Albudeite,
Ojos, un jardín hecho a pulso. Ricote, donde vivieron los últimos moriscos españoles hasta su expulsión. Serranías murcianas. Hay una ya muy al sur, a la vista del Mediterráneo, que se llama Sierra Espuña. Nuevo contraste con los terrenos erosionados tan próximos, con las ramblas secas y pedregosas. Aledo está en Sierra Espuña. Aledo es una plaza que fue tan fuerte, con un castillo tan recio, que cuando Alfonso VI quiso tomarlo, llamó en su auxilio al Cid Campeador, quien llegó tarde o no llegó. Y de ahí vino una más de las numerosas agarradas que tuvieron el rey y el caballero. Totana, transición de la sierra al valle. Allí ejerció de trovador hace 8 siglos uno de aquellos personajes de farándula, cantores y poetas, moriscos acristianados, de cuya inspiración salieron los primeros poemas, el inicio de la lírica castellana. Por espiar los ojos de mi amada, tropecé y caí. Por acechar los pasos de mi amada, tropecé y caí. Árboles, frutos, flores, ¿qué será de mí? Por escuchar el canto de mi amada, tropecé y caí. Por gozar los amores de mi amada, tropecé y caí. Árboles, frutos, flores, ¿qué será de mí? Lorca de los juglares, de los linajes. Lorca, cruce de caminos, emporio de la fruta y la verdura. Lorca, hermoso castillo con una torre llamada Alfonsina, por ser obra de Alfonso el Sabio. Lorca se merece el manido calificativo de monumental, por el barroco de su colegiata, de su ayuntamiento, de sus iglesias y de sus palacios. Lorca y la cuenca del Guadalentín, que es el lugarteniente del Segura, solo que pocas veces puede llamársele con propiedad río. En la cuenca del Guadalentín está Puerto Lumbreras. La rambla, ancha y seca, puede atravesarse a pie enjuto. Pero hay que recordar que una vez, no hace muchos años, por allí bajó agua suficiente para arrasar medio pueblo y llevarse más de 100 vidas. Alhama de Murcia. Librilla, Fuente Álamo. Ciudades todas hortelanas e industriales, viviendo en esa franja fértil que se interpone entre las sierras y el mar. Pero es cosa ya de ir al mar. Águilas. Cuando la franja costera murciana era un emporio minero, ingenieros ingleses fueron los colonos industriales de esta ciudad. Hay un aire británico en el urbanismo de Águilas.
Del ferrocarril que transportaba el mineral queda como recuerdo una locomotora varada junto a la playa. Una locomotora inglesa con un rótulo español que dice: al ferrocarril, base de la riqueza de este pueblo. Mazarrón tiene cerros artificiales, residuos de una minería desaparecida hace pocos años. Un viajero contaba a sus hijos que aquellos montes habían sido pintados por gigantes con enormes pinceles y grandes tarros de colores. Mazarrón y el puerto de Mazarrón. Este puerto, que en principio no fue más que un embarcadero para los minerales, hoy es otra cosa. Ya no hay minerales, pero hay turistas y urbanizaciones y muchas playas que festonean la hermosa bahía de Mazarrón. Esto es Bolnuevo, cerca de Mazarrón. Roca caliza erosionada. Un emblema murciano en competencia modesta con portentos geológicos como la ciudad encantada de Cuenca. Costeando desde el puerto de Mazarrón, la Azoía, un pueblecito con una torre mora y la almadraba calada. La almadraba es un arte de pesca tan antiguo como complejo. Un laberinto de redes que conducen a los peces a un recinto sin salida, el copo. Así se pescan atunes, bonitos, emperadores, melvas. Si en Águilas hay una locomotora junto al mar, en Cartagena hay un submarino. Es el de Isaac Peral, que si no fue el primero, fue el segundo, tras el de Narciso Monturiol. Este es el puerto, el milenario puerto de Cartagena, donde se sumergió. Cartagena, la nueva Cartago de Asdrúbal. Por designio de la naturaleza, fue un perfecto abrigo para navegantes, tan perfecto que ya desde siglos remotos fue dotándose de muelles, espigones, astilleros, y más tarde defendiéndose con castillos para acabar en una base naval sin nada que envidiar a las más importantes de todo el Mediterráneo. Ello sin dejar de lado la faceta pescadora. Lo más reciente de las actividades cartageneras es la industria petroquímica. Escombreras, refinería y humaredas, y trasiego de inmensos buques petroleros. La petroquímica, decíamos, lo más reciente. ¿Y lo más antiguo? Pues sin duda, la minería. Las riquezas del suelo y del subsuelo se explotan aquí desde tiempos bíblicos. Las montañas cambian de lugar y de colores por la mano del minero. Los pozos, las explotaciones a cielo abierto, los lavaderos y las fundiciones renuevan el paisaje tan rápidamente como aniquilan los pulmones. En Portmán, los colores industriales de un lavadero de mineral avasallan al verde marino. Toneladas de detritus, miles de toneladas, llevan la costa mar adentro.
Las montañas, trituradas y molidas, invaden el mar. Grises de plomo y plata, amarillos de azufre, ocres de hierro. Todo esto no hace sino poner la nota de color al tremendo trabajo de la minería. En La Unión, que se llama así porque fue resultado de la fusión de varios pueblos mineros, hay una tradición de cante, una tradición que enlaza con la de otras minerías lejanas de Andalucía. Cante por mineras, amores y sufrimientos. De los pozos de la mina voy a decir mi saber. Tú los ves y ellos te miran como ojos de mujer, y sin querer te asesinan. Dices tú que para vivir te pones en una esquina. Lo mismo me pasa a mí. Pena y sudor es la mina, la alegría es el salir. La Manga. La Manga es una lengua arenosa que forma un mar menor al lado del mayor, que es el Mediterráneo. El mar menor, quizá por ser una imitación de mar, no tiene ni siquiera olas. Es tan suave, tan caliente y tan salino que alimenta a muchísimas especies de peces frioleros. Cría delicados langostinos y se deja urbanizar resignadamente por la caterva humana que se relaja en sus orillas. Incluso, como todo mar que se precie, tiene sus islas. San Pedro del Pinatar, La Ribera, San Javier, Los Alcázares, Los Nietos, poblaciones que festonean este pequeño mar. ¿Qué fue lo que dijo aquel viajero murciano? Ah, sí, lo del jardín plantado en un desierto. Muy bien, pero podría haber dicho algo sobre el mar, o los mares, el grande y el chico. Algo sobre el desierto, el jardín y los mares. Y las minas. Bueno, habrá que pensárselo.